Muy bien, colegas que siguen la clase a través de YouTube. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la última sesión formal de este curso de Metafísica 1. Con esta sesión terminamos, esta segunda sesión sobre Nietzsche, terminamos el temario. Y ya, ¿no? Acordamos ahora, sus compañeras, compañeros, que vamos a tener una sesión más extraordinaria el jueves 11 de febrero. Igual esa sesión será a través de Jitsi, como siempre ha sido, se grabará para YouTube. Una especie de introducción a la filosofía japonesa, ¿no? Pero ya sería una sesión extra, fuera, digamos, del temario del curso. Y ya sería con Nietzsche la culminación de este temario, ¿no? Entonces, el día de hoy, si todo sale bien, cerramos con Nietzsche y cerramos el temario de Metafísica 1. Y ya, ¿no? Antes de empezar, bueno, una curiosidad que me llegó nada más para relajar los ánimos, ¿no? Me llegó todos los años, hace un par de años estuve en el instituto, ahí déjame tapar mi dirección, no me vaya a doxear, ahí está, ¿no? Estuve, en el Instituto de Religión y Cultura, en Nansan, en Nagoya. Hice una estadía, unos meses allá con James Heisig y con las colegas allá en Nansan, ¿no? Uno de los espacios más importantes de estudio de la filosofía japonesa en lenguas occidentales, sin duda, ¿no? De hecho, bueno, ahí está Jim, ¿no? James Heisig aquí en medio, uno de los filósofos más importantes en la introducción de la filosofía japonesa moderna a Occidente, ¿no? Bueno, anduve por allá y una de las cosas que me saqué fue que todos los años me mandan una carta de Feliz Navidad, ¿no? Lo divertido es que este año alguien la pisó, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Pues esta pobre carta viajó desde Japón hasta la Ciudad de México para terminar bajo el pie de alguno de mis vecinos, ¿no? Y aparte, miren, me dieron el doctorado los colegas, ¿no? Ahí está. Muchas gracias, ¿no? Yo todavía no soy doctor, pero bueno, ellos creen que sí. ¿Quién soy yo para desmentirles? Un abrazo a Jim, ¿no? A James Heisig y a todas las compañeras y compañeros que tanto están ahora en el instituto como han pasado por ahí y hemos compartido la mesa, ¿no? Fukuda Sensei, bueno, a Morisato, que estaba en aquel entonces estaba en Nansan, ¿no? Perdóname, Morisato, sé que te debo un texto, soy el peor güey para hacerlo. Y hablas español, ¿no? Entonces podrías entenderlo. Hablas un poco de español, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la disculpa. Jim sí habla español, ¿no? Entonces, obviamente nunca va a ver este video, pero bueno, tiene mejores cosas que hacer, el profesor. Y bueno, ¿no? Abrazo a todas las compañeras y compañeros que hay ahí, ¿no? El director del instituto parece miembro de... Como fan de brujería, ¿no? Con el paliacate, ¿no? Parece o que está en una marcha en Oaxaca o que está o que es acá un cholero de Los Ángeles o que es fan de brujería, ¿no? O todas las anteriores. Me dio risa. En fin, ahí está, curiosidad. Ya, ¿no? Entramos de lleno a Nietzsche, que es el tema que nos ocupa, ¿no? La sesión pasada vimos la biografía de Nietzsche. Hicimos un breve recorrido. Nietzsche decía, toda filosofía, el autor lo se dé cuenta o no, es unas memorias, ¿no? ¿Por qué toda filosofía es una autobiografía? Porque la filosofía no está movida por el impulso de la búsqueda desinteresada de la verdad, como la filosofía quiso hacer creer, sino de hecho está movida por una pulsión más fundamental, que es la voluntad de poder, ¿no? El deseo de una fuerza de imponerse sobre otras, ¿no? Entonces, es a través de la filosofía que una persona intenta absolutizar su modo de vida, y en ese sentido toda filosofía es el reflejo de la vida de la persona que la hizo, ¿no? Dice Nietzsche en Más allá del bien y del mal, en el prólogo, dice, por eso aprendí que a los filósofos hay que verles las manos, ¿no? Esta imagen siempre me ha gustado, ¿no? Y hay dos lecturas de esta imagen, porque hay que verle las manos a los filósofos cuando hablan, ¿no? Una forma de verlo tiene que ver con la idea del robo y el contrabando, ¿no? O sea, que al filósofo hay que verle que no lleve nada escondido en su pensamiento, ¿no? Su pensamiento no es una expresión honesta de la búsqueda de la verdad, sino el deseo de imponer una forma de vida, ¿no? Y en ese sentido, detrás de su búsqueda de la verdad puede llevar en las manos escondido algo, ¿no? Y otra forma de entender esta frase, una interpretación un poco más libre, es, pues en las manos de todas y de todos
se refleja nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, cómo nos ganamos la vida, ¿no? O sea, todos saben, ¿no? Hay gente que tiene las manos callosas, duras por el trabajo, ¿no? Y otros que tienen manos de burócrata, como yo, ¿no? Desgraciadamente, pues trabajo en la computadora, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero bueno, entonces en las manos se ve mucho el modo de vida que alguien tiene, ¿no? Entonces, no sé, habría ahí que interpretar la frase, pero bueno, el punto es ese, ¿no? Toda filosofía es autobiografía, dice Nietzsche, y esa misma idea se la aplicamos al propio Nietzsche, ¿no? Entonces comenzamos con un recorrido por su vida, ¿no? Sus enfermedades, su carrera en la filología, su breve carrera en la academia y sus 10 años de filósofo errante después de pensionarse, hasta enero de 89 en que se da el incidente de Turín y queda en estado catatónico Nietzsche, ¿no? Y de ahí vimos también historia de Nietzsche sin Nietzsche, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la obra de Nietzsche y con el archivo Nietzsche después de que Nietzsche queda discapacitado, ¿no? ¿Cómo queda en manos de Francisca, luego de la madre Francisca, eventualmente de Elizabeth, las simpatías con la derecha, con la naciente nueva derecha alemana de Elizabeth, que la van a conectar en el siglo XX con el proceso del nacionalsocialismo, y cómo va ella a jugar, intentar introducir la obra de Nietzsche en el contexto del naciente nacionalsocialismo, ¿no? Luego vimos cómo queda el archivo Nietzsche en manos de la Unión Soviética, ¿no? En la Alemania Federal, y es casi destruido, cómo cae en su momento también en manos o entra en contacto Heidegger con él después de quedar funado de la universidad. Y finalmente, ¿no? Los intentos de reedición en los años 60 de Cory Montelard, ¿no? Y cómo llegamos a la edición actual de la obra de Nietzsche. Y eso, ¿no? En sentido, digamos, temas que vimos de la obra de Nietzsche, vimos el nacimiento de la tragedia, la herencia schopenhaueriana, ¿no? La idea del uno primordial. Vimos la dicotomía apolíneo-dionisiaco en el arte griego como un reflejo de una dicotomía fundamental entre el sinsentido fundamental de la naturaleza y la necesidad humana de recubrir, el instinto estético humano que recubre ese sinsentido con un velo de belleza y de sentido, ¿no? Y esto expresado en la dinámica apolíneo-dionisiaco del arte griego, y cómo esa dinámica se logra de la mejor forma en la tragedia, ¿no? Que logra presentar el sinsentido de una forma bella, comprensible para los seres humanos, ¿no? El saber trágico. Vimos después el famoso artículo sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y la idea de la verdad como una forma adecuada de mentir, y el intento de desmentir que exista tal cosa como una búsqueda desinteresada de la verdad, ¿no? Buscar la verdad es encontrar algo tras un arbusto y luego encontrarlo y sorprenderse de encontrarlo, dice Nietzsche, ¿no? Y la verdad es solamente una forma adecuada de mentir, ¿no? Nos quedamos en más allá del bien y del mal, ¿no? Vimos la idea del perspectivismo en Nietzsche y la crítica a la verdad, la idea de que los juicios falsos son necesarios para la vida. No hay que preguntar si un juicio es verdadero o falso, sino si afirma la vida o no. Vimos la idea de la voluntad de poder, ¿no? De que todo en el fondo es esta lucha de fuerzas por afirmarse, por imponerse, la hipótesis de la voluntad de poder. Vimos luego el eterno retorno como una herramienta para poner a prueba los valores para Nietzsche, ¿no? La idea de que va a quedar más claro el eterno retorno en estas sesiones, pero esta idea de si es posible, si podemos afirmar la vida como es, ¿no? Si no requerimos agregarle fines, de agregarle sentido, sino como es, con todo su dolor y su sufrimiento, puede aceptarla eternamente, ¿no? Vemos piensa Nietzsche, ¿no? Decíamos la clase pasada, nos quedamos en eso, que es el eterno retorno, el extremo de la posición del pesimismo schopenhaueriano, ¿no? Si aceptamos que en el fondo el mundo es voluntad, que esa voluntad es una búsqueda insaciable, constante, en lucha consigo mismo por afirmarse, y que esa lucha no va a ningún lado, no tiene un antes y un después, y que será como es ahora infinitamente, con todo su dolor, con todo sufrimiento, con toda su angustia, con todo su tedio. Es un proceso que no tiene fin, ¿no? Es con un eterno mediodía, dice Schopenhauer, y Nietzsche, una frase que luego tomará, ¿no? El propio Nietzsche, la imagen del mediodía. Pero dice, si así podemos afirmar la voluntad y negar que haya un sosiego, un descanso, una fuga,
un paraíso al cual huir, o simplemente una posibilidad de poner un alto a este proceso de querer sin fin, como pensó Schopenhauer. Solo queda afirmar la vida como es, ¿no? Y esta prueba de si podemos afirmar la vida como es lo que Nietzsche llama, al menos en el contexto de más allá del bien y del mal, el eterno retorno, ¿no? Dejamos pendiente una idea más que tiene que ver con voluntad de poder, y es la idea de alma, ¿no? En este libro en particular, Nietzsche va a identificarse no como filósofo, no como filólogo, sino como psicólogo, ¿no? Y va ¿en qué sentido Nietzsche va a dar un giro a la psicología, piensa él, ¿no? Porque ya no va a posicionarse como un filósofo que busca la verdad en la razón o en la naturaleza o en el topos Uranus o donde sea, sino va a buscar el trasfondo de la idea de verdad, no afuera, no en el topos Uranus, no en el mundo inteligible, sino en el fondo de las pulsiones del alma humana, ¿no? Entonces la verdad no va a estar allá afuera, no va a estar en el topos Uranus, sino va a ser solamente una sublimación de este instinto de desear imponerse de una potencia o de una serie de potencias en la voluntad de poder que en esa contienda nace el ser humano, ¿no? Vamos a leer algunos pasajes de Más allá del bien y del mal en que aborda este problema del alma Nietzsche, ¿no? Sobre todo, bueno, quiero llamar la atención sobre 3, ¿no? O 4, vamos a ver básicamente, ¿no? Empezamos con parágrafo 12, hacia el final del parágrafo 12, habla, Nietzsche critica la idea del atomismo psíquico, ¿no? Dice, atomismo psíquico, permítaseme designar con esta frase la creencia que hace del alma una cosa indestructible, eterna, indivisible, una mónada, un átomo. Esta es la creencia que hay que extirpar de la ciencia. Por lo demás, dicho sea entre nosotros, no es necesario suprimir el alma de un golpe y renunciar a una de las hipótesis más antiguas y venerables, como hacen con bastante sorpresa los naturalistas que en cuanto tocan el alma la dejan escapar. Pero queda abierto el camino para concepciones nuevas, para nuevos refinamientos de la hipótesis del alma e ideas como la del alma inmortal y alma múltiple, alma inmortal, sí, la de alma inmortal y alma múltiple. El alma, edificio colectivo de instintos y pasiones. Idea que desde ahora reclama derecho de ciudadanía en la ciencia, ¿no? Aquí Nietzsche critica la idea de que que ha tenido atención cristiana de que el alma y la filosofía conectada con ella, ¿no? De que el alma, el yo, la conciencia tiene una unidad, ¿no? Es una idea que está presente en Kant, la vimos, ¿no? Está presente en Descartes, la vimos, ¿no? Y está presente en el cristianismo, es la idea de persona, en última instancia, ¿no? La idea de esta unidad del alma, que finalmente es lo que la conecta con lo sagrado, ¿no? Su personalidad, ¿no? Se dice, incluso, ¿no? Nietzsche cuestiona esta idea, ¿no? Dice, el alma no es un átomo, el alma es una contienda, ¿no? Dice, es un edificio de pasiones, ¿no? Una imagen muy bella que luego parece casi guiñar a uno de los sucesores de estas líneas psicológicas de Nietzsche, lo supiera o no, que es Freud, ¿no? La idea de que tal vez los motivos de la conciencia no son unitarios y conscientes, sino es la lucha de un montón de pulsiones cuyo resultado es el sujeto, ¿no? Justo en ese sentido, de este edificio de pasiones, dice Nietzsche en parágrafo 17, ¿no? En parágrafo 19, ¿no? Antes de pasar al 17, que usa una imagen bellísima, ¿no? Dice, está hablando de la voluntad, dice, el libre arbitrio tal como es la denominación de este complejo estado de placer del hombre que quiere, que manda y que al mismo tiempo se confunde con el que ejecuta y goza así el placer superior de superar obstáculos, estimando para sí que es su voluntad misma la que triunfa sobre la resistencia. En el acto voluntario se añade de este modo al placer de dar una orden el placer del instrumento que lo ejecuta con éxito. A la voluntad se añade voluntades subalternas, almas subalternas y dóciles, pues nuestro cuerpo no es más que el edificio colectivo de muchas almas. El effet c'est moi. El efecto soy yo. Aquí sucede lo que sucede en toda colectividad feliz y bien organizada. La clase dirigente se identifica con el éxito de la colectividad.
Entonces, esta imagen, insisto, es bellísima, ¿no? Es psicoanalítica hasta el cansancio, ¿no? El efecto de la contienda, de la estructura de la psique, c'est moi, soy yo. O sea, el yo no es una unidad primigenia, sino el resultado de una guerra de pasiones, de impulsos. Y eso, aquí Nietzsche es una operación interesantísima. Dice, creemos que somos unitarios porque yo muevo el brazo, ¿no? Y entonces yo muevo el brazo y es mi voluntad, yo decidí mover el brazo, ¿no? Dice Nietzsche, a ver, ¿quién yo movió el brazo? Vamos a diseccionar este hecho tan sencillo como yo moví el brazo, ¿no? Yo fui quien movió el brazo. ¿Y yo quién soy? Yo soy el brazo que se mueve, yo soy el pensamiento que dio la orden, yo soy el impulso electroquímico que recorrió el cerebro, yo soy el impulso eléctrico que recorrió. ¿Dónde estoy yo? El efecto de la contienda de todas estas cosas soy yo, ¿no? El efecto c'est moi, el efecto de todas estas contiendas entre pensamientos, electricidad, químicos, pasiones, voluntades, recuerdos, órganos, c'est moi. El efecto de todo eso soy yo. Pero yo no soy el fundamento de eso. Digamos, yo soy una consecuencia, ¿no? No la causa, ¿no? Dirá Nietzsche, veremos en el caso de los ídolos, uno de los grandes errores de la metafísica es confundir la causa con la consecuencia, ¿no? Entonces, el yo no es la unidad primigenia de donde luego dividimos todos estos elementos. Estos elementos se concatenan y de la contienda desordenada entre ellos, más o menos ordenada entre ellos, el efecto soy yo, ¿no? Dice en un sentido parecido en parágrafo 17, el que quería mencionar hace un rato, ¿no? Está hablando sobre el cogito ergo sum, ¿no? Dice hay un gran error, ¿no? A saber que un pensamiento viene cuando él quiere y no cuando yo quiero, de tal suerte que es falsificar los hechos, decir que el sujeto yo es la determinación del verbo pienso. Algo piensa, pero que eso sea precisamente el antiguo e ilustre yo, eso no es más que, para decirlo en términos moderados, una hipótesis, una alegación, pero no ciertamente una certidumbre inmediata. Aquí esta crítica es buenísima, me parece que pega está obviamente discutiendo con Descartes, ¿no? O sea, pienso, luego existo, cogito ergo sum, ¿no? Dice, bueno, realmente si piensas, se está pensando, pero ¿dónde metiste al yo ahí, no? O sea, y esta imagen es bella y todos podemos familiarizarnos con ella, ¿no? O sea, ¿soy yo quien empieza el pensamiento? ¿O es el pensamiento el que me atraviesa a mí? ¿O es el pensamiento, o es esta contienda de pensamientos los que dan por efecto al yo? Por ejemplo, ¿no? Yo pienso que tengo hambre. ¿Yo lo pienso o el pensar adviene a mí? Usa un ejemplo de esto muy bueno Merleau-Ponty, ¿no? Que luego mi queridísimo profesor John Maraldo rescata al hablar del Zen, pero bueno, será otro tema, ¿no? Dice, cuando Merleau-Ponty hablaba del sueño, decía, para dormir, lo que hacemos es apagamos la luz, nos ponemos la pijama, nos lavamos los dientes, disponemos la cama, nos acostamos, nos tapamos con la cobija, nos ponemos en posición fetal, nos recargamos en la almohada y entonces el sueño viene. O sea, nosotros no causamos el sueño viene. Prueba de ello, pensaba Merleau-Ponty, es que hay veces en que apagas la luz, cepillas los dientes, te pones la pijama, te pones bajo las cobijas, te pones en posición fetal y el sueño no viene. Igual que un pensamiento. Hoy voy a pensar en tal cosa, ¿no? Tenía una tía que decía eso, decía, yo administro mis pensamientos. Tú sabes, tengo que esperar algo y uso ese rato para pensar en algo que quería pensar, ¿no? Así como, ay, ¿qué haré en tal cosa, no? Y me daba risa esa idea de mi tía, porque aparte de que muestra lo metódica que era, mi queridísima tía, pues nunca se logra. Yo a veces lo intento y no funciona, ¿no? O sea, ahí voy a llevar a lavar el carro y mientras está lavándose el carro, voy a pensar en el artículo que tengo que hacer. Güey, no pasa eso, ¿no? O sea, piensa en el artículo que tienes que hacer cuando estás andando en la bici, cuando estás intentando cocinar, cuando estás intentando dar clases, cuando tienes que concentrarte en otra cosa, viene el pensamiento.
Y cuando quieres decir, ay, voy a pensar en el artículo en este momento, estás pensando en si tu gato ya no te quiere, ¿no? O sea, ay, güey, sí me querrá mi gato todavía, pero es que no me dio besito en la mañana. O sea, pensamiento, el punto es ese. Nietzsche está poniendo en duda la agencia del yo en el pensamiento y más bien reconociendo, como ya dijo, que el yo es el efecto de una contienda de pasiones, de un edificio de pasiones. El alma es un edificio de pasiones y de la contienda de esas pasiones el efecto soy yo. ¿Qué es esa contienda de pasiones? Ya lo sabemos por lo que hemos dicho antes, voluntad de poder. Es la voluntad de poder expresada en el alma, ¿no? El alma es en el fondo voluntad de poder, porque en el fondo todo es voluntad de poder. Todo es esta contienda de fuerzas que en el caso de el ser humano, la contienda de esas fuerzas, el resultado soy yo, ¿no? Eso sería este último tema, ¿no? Sobre el alma, ¿no? Más allá del bien y del mal. Voy a dar algunas preguntas. ¿Qué hay de la meditación o la autoconciencia? Diría Nietzsche que son un momento secundario del pensamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de la autoconciencia es muy claro, ¿no? Y esto veremos este tema en el siglo XX muy importante, ¿no? La autoconciencia no es un dado inmediato, es una reflexión sobre un pensamiento. O sea, tú vuelves sobre un pensamiento, ¿no? Decía Sartre, usaba este ejemplo genial, ¿no? Decía, cuando se te está yendo el camión, no piensas, ay, yo estoy perdiendo mi camión. El pensamiento real es el camión. Después, en la tarde, cuando haces una reflexión sobre tu día, dices, ay, y entonces se me fue el camión, ¿no? Entonces, dices Sartre, entonces el yo aparece en la historia. Antes de eso solo estaba el pensamiento, el camión, ¿no? Lo que está cuestionando Nietzsche desde ahora es la idea de que es el yo el que pone el pensamiento. Y no reconocer que el pensamiento es algo que se agrega, o que el yo es algo que se agrega al pensamiento, digamos, un segundo momento, diría él, un efecto de ¿no? O sea, será esta serie de pensamientos los que constituyen al yo, en última instancia, ¿no? Y el yo sería, no lo dice tal cual, no es ese su agenda ahora, será en el siglo XX, veremos un tema fundamental, no es probar que que el yo es agregado por la reflexión, pero básicamente el yo es agregado por la reflexión, ¿no? O sea, una vez que volvemos sobre lo que pensamos, ¿no? Descubrimos que lo hizo el yo. Algo así, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Dicho esto, pasamos dirán, bueno, ya vimos lo apolíneo y lo dionisiaco, vimos el eterno retorno, más o menos, vimos la idea nietzscheana de la verdad y el perspectivismo, vimos el tema del alma, vimos la voluntad de poder, ya dije, ¿no? Vimos todo eso, pero no falta un tema típico en Nietzsche, no falta hablar del nihilismo, ¿no? Sería ese el tema que todo el mundo piensa en Nietzsche, el gran pensador del nihilismo, ¿no? Hagamos eso, justamente con eso vamos a ir terminando este curso, con el nihilismo, ¿no? Tal vez la mejor exposición sobre el tema del nihilismo que hace Nietzsche está en la obra nunca publicada, ¿no? O sea, en Voluntad de Poder, ¿no? Sabemos, pues, como ya vimos antes, ¿no? Que la Voluntad de Poder fue una obra que nunca terminó Nietzsche, que incluso al parecer abandonó hacia el final de su vida, pero que hoy queda sus fragmentos, sus ejercicios, como fragmentos, como los llamamos fragmentos póstumos, ¿no? Veremos ahora los de 1886, 1887, ¿no? O sea, ubiquémonos en la vida de Nietzsche, recordemos, esta es su época de mayor productividad, está teniendo noticias de que su obra está siendo reconocida, está movido por un ímpetu para trabajar como nunca o como no en mucho tiempo, pero está su salud deteriorándose y está a un par de años de la crisis de Turín, ¿no? Que es en enero de 89. Entonces, estamos, digamos, este fragmento con el que empezamos, o haremos una mención de él, al menos al principio, luego volveremos sobre el fragmento, es relativo contemporáneo a Más allá del bien y del mal, y relativamente contemporáneo a Zaratustra, ¿no? 85-86, ¿no? Abre el 227, dice Nietzsche, ¿no? El nihilismo está a las puertas. ¿De dónde nos llega el más inquietante de todos los huéspedes?
Entonces, abre este fragmento Nietzsche diciendo eso, ¿no? El nihilismo sale a nuestro encuentro, es un acontecimiento que está a la puerta de quién, diríamos, del siglo XX, de la modernidad, de Occidente. Occidente está enfrentando esta situación espiritual, cultural, religiosa, ética, ontológica, como se quiera llamar, peculiar, que es el nihilismo. El nihilismo, o al menos como hoy lo estamos viviendo, no es un dado sin más. Es un acontecimiento histórico, algo que está pasando ahora, ¿no? Un nuevo reto para la civilización, la humanidad, la cultura, etcétera. Básicamente para la cultura europea, ¿no? Entonces, ¿quién es el nihilismo? ¿Quién es este inquietante visitante, ¿no? Pregunta Nietzsche, ¿no? Pareciera, ¿no? Da la impresión de que al menos en este tiempo, uno de los temas fundamentales de la obra de Nietzsche, de esta obra nunca realizada, ¿no? Es justamente responder a esta pregunta. ¿Quién es este inquietante huésped? ¿Qué es el nihilismo? Ese es el tema, ¿no? Y veremos que intenta de muchas formas un mismo recorrer pensante para sondear qué es el nihilismo, ¿no? Y vamos a ver uno de los más mejor logrados, a mi parecer, que es el nihilismo europeo, ¿no? Titulado El nihilismo europeo, ¿no? Está fechado este fragmento 10 de junio de 1887. Esto es, bueno, a 2 años, ¿no? 2 años antes, o 1 año y medio antes de la crisis de Turín, ¿no? Entonces, el último año lúcido de Nietzsche, por decirlo así, ¿no? Y en ese año logra esta formulación que está desglosada en 16 pasos, ¿no? Sobre qué es el nihilismo, ¿no? Vamos a recorrer esos pasos junto con Nietzsche, ¿no? Les leo algunas partes y lo vamos glosando, ¿no? Creo que es la mejor forma de proceder en este caso, ¿no? Entonces, aquí están mis notas, ¿no? Empieza primer fragmento, ¿no? ¿Qué ventaja ofrecía la hipótesis moral cristiana? Otorgaba al hombre un valor absoluto en contraposición a su pequeñez y contingencia en la corriente del devenir y del perecer. Número 1. Número 2. Servía a los abogados de Dios en la medida en que dejaba al mundo, a pesar del sufrimiento y el mal, el carácter de perfección, incluida aquella libertad. El mal aparecía pleno de sentido. Asigna al hombre un saber acerca de los valores absolutos y le daba así un conocimiento adecuado precisamente para lo más importante. Prevenía que el hombre se despreciara como hombre, que tomara partida contra la vida, que desesperara del conocer. Era un medio de conservación. En suma, la moral era el mayor antídoto contra el nihilismo práctico y teórico, ¿no? Vamos a ver, a mi parecer, ¿no? Una especie de resumen de las obras de Nietzsche de estos tiempos en este fragmento, ¿no? En este caso, estamos viendo básicamente genealogía de la moral, ¿no? Genealogía de la moral, tal vez un poco el anticristo, ¿no? Reluciendo, ¿no? Y es una pregunta interesante. ¿Qué ventaja ofrece la moral cristiana, ¿no? La hipótesis de la moral cristiana, ¿no? Aquí vemos una pregunta en el tono de más allá del bien y del mal. No hay que preguntarnos si el cristianismo es verdad o no. Esa pregunta es irrelevante porque nada es verdad, ¿no? O la verdad no es una cosa absoluta, ¿no? En sentido ontológico, ¿no? La verdad es una interpretación, ¿no? La verdad es una cuestión de valor. La pregunta no es si el cristianismo es verdad o no, sino si sirve para afirmar la vida, ¿no? O sea, esta pregunta está haciéndose Nietzsche. ¿Sirve la hipótesis cristiana para afirmar la vida? ¿Y en qué sentido? Y responde Nietzsche, sí. ¿Qué logra? Le otorga al hombre un valor absoluto. Ese valor absoluto se contrapone a su pequeñez. ¿Qué dice aquí Nietzsche? El hombre, un ser como ya Prometeo lo reconocía, ¿no? Sin garras, sin pelaje, no corre rápido, no resiste el frío, no tiene colmillos grandes para defenderse, ni garras, ni nada, ¿no? Ni vuela, ni nada, ¿no? El pobre güey, ¿no? Entonces, contrapuesto a su pequeñez y contingencia en la corriente del devenir y del perecer, o sea,
estamos indefensos, somos contingentes, estamos porque nos lleve la tristeza en cualquier momento, ¿no? El cristianismo le daba un valor absoluto. O sea, tú que eres ínfimo, sin garras, sin dientes, que hoy estás aquí, mañana no estás, y que puedes cuidarte lo más que quieras, y igual te mueres, ¿no? Sin importar qué hagas, igual te vas a morir y no hay nada que pueda hacer para evitarlo, ¿no? Tú eres hijo de Dios. Te dota de un valor absoluto, ¿no? O sea, tú no eres cualquier bichito que anda por ahí a la incertidumbre de la vida y la muerte. Tú eres hijo de Dios, ¿no? Tú eres persona humana, ¿no? O sea, estás hecho imagen y semejanza de Dios, ¿no? Eres el Señor de la creación, ¿no? Y todo está para servirte, ¿no? Entonces le da a este pobre bichito un valor absoluto, ¿no? Esta carne, huesos, músculos, tendones, ¿no? Le da un valor absoluto, ¿no? Es el Hijo de Dios. Está hecho imagen y semejanza de Dios, ¿no? Número 2, le da al mundo un carácter de perfección. Hasta el mal está pleno de sentido, ¿no? O sea, hasta cuando te va mal, es la voluntad de Dios. Dios obra de formas misteriosas, ¿no? O sea, te puede ir de la chingada, pero Dios obra de formas misteriosas, ¿no? O sea, esto es porque dice, ¿no? Seguro si sus familias o amigas, amigos son religiosos, recuerdan esta típica frase, ¿no? Dios sabe por qué te lo da o por qué no te lo da, ¿no? O sea, tú querías que Juanito te hiciera caso y comprarte tu carro, pero Dios no te dio el trabajo que necesitabas, o no te dio el aumento, o no te dio el favor de Juanito, ¿no? Pero tú no sabes, a lo mejor Juanito era un culero, ¿no? A lo mejor en ese carro te ibas a accidentar, a lo mejor en esa chamba te iba a dar el COVID, ¿no? O sea, entonces Dios, tú no sabes, Dios sabe por qué no te da las cosas, ¿no? O sea, hasta cuando te va mal tiene sentido, ¿no? Dice Nietzsche, eso es lo que nos da el cristianismo. Hasta el mal tenía sentido, era comprensible, ¿no? O sea, no era mal porque el mundo es culero y estamos solos hasta que nos muramos, ¿no? Era porque era parte del plan de Dios, ¿no? Y además de todo, número 3, no solamente nos da un valor absoluto, no solamente hacía comprensible el mal, sino que nos daba nos da acceso a los valores absolutos, ¿no? O sea, podíamos leer la Biblia y saber lo que había que hacer, ¿no? O sea, güey, nada más haz 10 cosas. 10 cosas. Y mejor aún, solo haz una, ¿no? Ama a tu prójimo y ya. Y lo demás arrepiéntete, ya está. Solo haz eso, ¿no? O sea, nos dio un manual de las 10 cosas que había que hacer para que nos fuera bien y ya, ¿no? O sea, el cristianismo nos libera de muchas presiones, nos libera del sinsentido fundamental de la vida, nos libera de la incertidumbre, nos libera del mal, ¿no? De la fatalidad, ¿no? Del mal, de que nos va mal y nos va la chingada y no hay razón para esto, ¿no? Que es para algo todo, ¿no? Dice Nietzsche, en una palabra, el cristianismo era un medio de conservación. Aquí vemos la idea nietzscheana, ¿no? O sea, el cristianismo es una mentira que creamos para sobrevivir. Y una muy buena mentira, porque miren todo lo que esa mentira, esa interpretación nos ofrecía, ¿no? Estos tres hitos, por lo menos, ¿no? Dice, en suma, es el mayor antídoto contra el nihilismo. O sea, contra que nada tiene sentido, que nada importa, que todo da igual, ¿no? Dicho en grandes rasgos, ¿no? Que no hay un porqué, no hay un sentido, ¿no? El cristianismo está pleno de sentido, ¿no? Todo tiene sentido, ¿no? O sea, hasta cuando nos va mal es por algo, ¿no? Entonces, pues, el cristianismo, punto para el cristianismo, ¿no? O sea, como lo quise sacar del consuelo divino. Sí, en cierto punto podemos verlo así, ¿no? Esta acepción, digamos, ética, ¿no? El sosiego que da este descanso, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿no? Que yo he pensado mucho es y lo hemos visto ahora con el COVID, ¿no? De esta necesidad nietzscheana, ¿no? De que hasta el mal esté pleno de sentido. Yo lo veo mucho o en una expresión moderna, en las teorías de conspiración, ¿no? O sea,
el COVID tuvo que haberlo inventado Estados Unidos o tuvo que haberlo hecho alguien, o Rusia, o China, o no sé, o los Illuminati, o los reptilianos, o los alienígenas ancestrales, quien sea, ¿no? Porque así es por algo, es para algo, es parte de un plan, ¿no? No es posible que la vida simplemente esté culera, ¿no? O sea, no es posible que simplemente nos vaya mal y que no haya una razón para que nos vaya mal, ni tenga un antes ni un después. Simplemente la vida es culera y la vida humana es finita, ¿no? No, es por algo, es porque los Illuminati, en conspiración con los alienígenas de Roswell y los vampiros invertidos, como decía Milhouse, ¿no? Están conspirando para que nadie salga de su casa y entonces ellos puedan dominar el mundo, ¿no? O sea, no se dan cuenta de esta idea, ¿no? O sea, necesitamos que esté pleno de sentido. O sea, no puede ser que este tren no lo esté manejando nadie, no puede ser que todo sea sin sentido, ¿no? Tiene que haber un sentido, tiene que haber un plan, ¿no? Y es una típica idea me parece uno de los típicos móviles en las teorías de conspiración, que es la necesidad de poner un conductor al frente de la locomotora, ¿no? O sea, no, esto no es un proceso azaroso, contingente, sin sentido. Va a algún lado. Tú no lo sabes, pero los Illuminati, los vampiros sin vampiros, los alienígenas de Roswell, los reptilianos, quien sea, Nexum, ¿no? Ellos sí saben a dónde va este pedo, ¿no? Y ellos están llevándolo para allá, ¿no? Tú no sabes porque lo que sea, ¿no? Pero tiene sentido, o sea, no nos está yendo mal nada más porque sí, ¿no? Y es la necesidad de hacer pleno de sentido pues el mal, ¿no? O sea, el malestar, la finitud de la vida, tener que dotarla de un sentido, ¿no? Y es una idea muy, muy nietzscheana, ¿no? Sentido, ¿no? Siempre habrá alguien a quien pueda echar la culpa, sí. No pueden ser las cosas porque sí, nada más, ¿no? O sea, interesante, ¿no? Pero bueno, sigamos con Nietzsche, que va a seguir sobre el tema, ¿no? Parágrafo 2, y aquí viene el tema, ¿no? Pero entre las fuerzas que crió la moral estaba la veracidad. Esta se vuelve finalmente contra la moral, descubre su teleología, su visión interesada, y ahora la comprensión de esta larga e inveterada mendacidad que se desespera de poder abandonar, actúa precisamente como estimulante al nihilismo. Constatamos ahora en nosotros necesidades implantadas por la larga penetración moral que nos parecen ahora necesidades de algo no verdadero. Por otra parte, son aquellas de las que parece depender el valor gracias al cual soportamos la vida. Este antagonismo, no estimar lo que conocemos y ya no poder estimar las mentiras que nos quisiéramos contar, da por resultado un proceso de disolución. Esto es el nihilismo cristiano o el nihilismo moderno, digamos, piensa Nietzsche. Dicho en otros términos, lo que pasa es que el cristianismo creó una verdad, ¿no? O sea, una verdad, como toda otra verdad, ¿no? Creó una ficción para hacer la vida vivible, más o menos exagerada, más o menos deficiente, más o menos negadora de la voluntad de poder, ¿no? Pero su gran problema es que uno de los valores que entronó es el valor de la veracidad. O sea, no solamente creó una ficción verdadera, sino que su ficción se volvió la verdad, la única y absoluta verdad con B mayúscula, ¿no? Entonces, una vez que esta hipótesis colapsó, o esta misma idea de veracidad se vuelve contra la propia hipótesis cristiana, ¿no? Nos hace dudarla, ¿no? Fue el cristianismo quien dijo, el cristianismo es una mentira, como todo es una mentira para Nietzsche, toda verdad es una mentira adecuada para Nietzsche, ¿no? O sea, el cristianismo es una mentira, pero que hace la vida vivible, pero es una mentira que tiene un gran problema, que una de las cosas que valora es no decir mentiras, o buscar, o la verdad, ¿no? Que la verdad tiene un valor, pero ella misma no es verdad, ¿no? Porque nada es verdad, ¿no? Entonces, nuestro propio deseo de buscar la verdad cristiano, un deseo cristiano de buscar la verdad, de que es mejor la verdad que la no verdad, nos lleva a cuestionar al propio cristianismo
Y no solo al propio cristianismo, sino a cualquier interpretación. Y esto lleva un proceso de disolución, dice Nietzsche, ¿no? Leemos el fragmento de 885 en el mismo tono, dice Nietzsche, ¿no? Está más atrás, aquí está. Aquí está, ¿no? Dice Nietzsche, ¿no? El ocaso del cristianismo, a causa de su moral, que es inaceptable, la cual se vuelve contra el Dios cristiano, el sentido de veracidad, muy desarrollado por el cristianismo, siente náusea ante la falsedad y la mendicidad de toda interpretación cristiana del mundo y de la historia. Transmutación de Dios es la verdad, en la fanática creencia todo es falso, budismo del acto. Dice, y sigue, ¿no? Un poco más adelante, dice, el escepticismo respecto de la moral es lo decisivo, el ocaso de la interpretación moral del mundo, que no tiene ya sanción alguna después de haber intentado huir a una más allá, ¿no? Entonces, el cristianismo es una interpretación de mundo que se autodestruye porque afirma la verdad, ¿no? Ejemplos bueno, otra cosa que anotar aquí. Nietzsche reconoce una cosa que duele mucho, sobre todo a los fans superficiales de los memes de Nietzsche, ¿no? O sea, la gente en la cultura actual de internet que tenemos, ¿no? Agarra la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, eso es exacto. Y lo utilizan para impulsar un ateísmo ramplón, ¿no? Y sí, Dios ha muerto, ya Nietzsche lo dijo, y están bien pendejos todos, porque creen en la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, ese tipo de posiciones ramplonas, ¿no? Ridículas, ¿no? Patéticas, que no se han tenido a pensar el problema de la religión, ¿no? Y de lo sagrado. A despecho de estas ideas que toman muchas veces frases de Nietzsche, ¿no? Nietzsche piensa, como vemos aquí, que el ateísmo moderno es cristiano. Que el ateo moderno es el más cristiano de todos. ¿Por qué es el más cristiano de todos? Porque es el que lleva el valor cristiano de la verdad al límite tal de sacrificar a Dios a ese valor. Dice Nietzsche en Genealogía de la Moral, ¿cómo se dice en Genealogía de la Moral? Dice Nietzsche, el cristianismo es una religión del sacrificio. El más cristiano es el que sacrifica a Dios mismo, al cristianismo, ¿no? O sea, el que busca la verdad y dice, no, es que no es posible que haya habido un diluvio, porque no hay pruebas de que haya un diluvio, entonces tu pinche cristianismo es mentira, ¿no? O sea, típicas discusiones chafas de foro de internet, ¿no? Diría Nietzsche, sí, tu idea de que tiene que ser verdad lo que dice la Biblia es la máxima prueba de que sigues creyendo al extremo, aún más que los ratoncitos de iglesia, en los valores cristianos, ¿no? Tu búsqueda de la verdad es el valor cristiano por antonomasia, ¿no? Entonces eres más cristiano que los cristianos que aceptan una buena dosis de ficción, ¿no? Decir, bueno, sí, claro que hubo un diluvio, eventualmente hubo un diluvio, ¿no? Sí, claro que el mundo tiene 10,000 años, seguro tiene 10,000 años. O sea, como que aceptan esa dosis de ficción, ¿no? O sea, sí, claro que dos seres humanos crearon a todos los humanos, ¿no? O sea, cosas que no son verdad en sentido objetivo, evidentemente, son ficciones, ¿no? Pero el que dice, no, es que no es posible que haya habido dos, tendría que haber habido al menos 180 para poder tener un genoma viable. Sí, güey, o sea, tú eres el más cristiano de todos, ¿no? Porque buscas la verdad a rajatabla, ¿no? O sea, eso, ¿no? Entonces, de ahí el nihilismo moderno, ¿no? El nihilismo moderno es justamente que esta búsqueda de Dios es la idea de Dios es la verdad del cristianismo. Y el Dios cristiano es la verdad, ¿no? Y esta es la única verdad. No hay muchas verdades, no hay una verdad para cada pueblo, no. Esta es la verdad para todos. Lleva a cuestionar las propias ficciones del cristianismo y eventualmente a cuestionar toda otra ficción, ¿no? De ahí la famosa frase de Nietzsche: no me anonada que me mientas, sino que en adelante ya no podré creerte, ¿no? O sea, que se acaba, que ya pierdo mi posibilidad de creer en estas ficciones. Que esa posibilidad, colegas, el instinto apolíneo, ¿no?
el instinto estético del hombre que dota de sentido a este mundo que no tiene sentido. Entonces, el cristianismo nos deja desarmados frente a este mundo. El nihilismo nos deja desarmados frente a este mundo sin sentido, ¿no? Y nos arroja a nada tiene sentido, ¿no? Justamente, dice aquí. Entonces, cualquier ateísmo que reacciona agresivo y directamente contra el cristianismo es un ateísmo cristiano. ¿Cómo sería un ateísmo no cristiano? Por tanto, ¿Nietzsche era ateo o no lo era? Estoy confundido. No, o sea, un ateísmo cristiano, pensaría Nietzsche, es cualquier ateísmo que cuestiona el cristianismo en términos de verdad. Es que no es verdad, ¿no? ¿Cómo sería un ateísmo no cristiano para Nietzsche? Nietzsche, número uno, no es ateo. Vamos a ver aquí, claramente Nietzsche no es ateo, pero va a entender a Dios de una forma muy diferente. Muy interesante, muy bella, poética, sin duda, ¿no? Lo veremos en el parágrafo 6, ¿no? En el parágrafo 7. 7, ¿no? Sin duda no es ateo, ¿no? Decía un colega, un querido amigo mío que era cura, ¿no? Decía, es que, o sea, la cosa más tonta es que la gente crea que Nietzsche era ateo, ¿no? O sea, que eso prueba que nunca ha leído a Nietzsche, ¿no? O sea, nosotros leemos a Nietzsche desde el cristianismo y lo entendemos perfectamente, porque Nietzsche es un gran conocedor del cristianismo, ¿no? Y claro que lo es, ¿no? Desde su época en Rocker, ¿no? Que no sea el mismo un cristiano, que no se identifique como un cristiano, no quiere decir que no comprenda esa tradición o que no entienda de una forma más profunda el problema de lo religioso, ¿no? Entonces el ateísmo cristiano, entendido en sus términos, sería un ateísmo que cuestione al cristianismo o cualquier religión en términos de verdad. O sea, es que no es verdad que Buda haya vivido en el 5 a.C. No es verdad que Shiva haya creado el mundo con un huevo. No es verdad que en esta cueva habite tal deidad. No es verdad, ¿no? O sea, quien hable así, habla en términos cristianos, piensa Nietzsche, porque está en términos del valor de la verdad, ¿no? Un ateísmo no cristiano o un ateísmo nietzscheano, digamos, ¿qué preguntaría? Preguntaría por el valor de Dios, el valor de la hipótesis de Dios, ¿no? Si esa hipótesis sirve para afirmar la vida o no. Si sí sirve, Dios. Si no sirve, pues ¿para qué creemos en Dios, no? O sea, y vamos a ver un poco cómo Nietzsche entiende esto, ¿no? En los siguientes fragmentos, ¿no? Seguimos, ¿no? Parágrafo o apartado 3 de este parágrafo que estamos del 571, ¿no? Dice Nietzsche, en realidad no tenemos ya necesidad de un antídoto contra el primer nihilismo. La vida ya no es hasta tal grado incierta, azarosa, absurda en nuestra Europa. Una potenciación tan enorme del valor del hombre, del valor del mal, etc., ahora ya no es tan necesaria. Soportamos una reducción significativa de ese valor. Podemos admitir mucho absurdo y azar. El poder alcanzado por el hombre permite ahora una disminución de los métodos de disciplina, de los cuales la interpretación moral era el más fuerte. Dios es una hipótesis demasiado extrema. Ahí está, ese es el ateísmo nietzscheano. No es que Dios no sea verdad, es que es una hipótesis demasiado extrema y habría que cuestionarlo si todavía la necesitamos, ¿no? Otra cosa que reluce en este parágrafo 3 es que el nihilismo que hoy vivimos, ¿no? El nihilismo moderno, histórico, está sobre la base de un nihilismo más fundamental, lo que llama Nietzsche aquí el primer nihilismo. ¿Qué es el primer nihilismo? El fondo dionisiaco propio de la existencia. O sea, que el mundo de hecho no tiene sentido. Entonces, el mundo de hecho no tiene sentido. Las cosas pasan sin por qué y no van a ningún lado, digamos, ¿no? Y así se van a hacer para siempre y todo el mal y todo el dolor y todo el sufrimiento es porque sí, ¿no? Digamos, ¿no? Ese es el primer nihilismo. Es el uno primordial dionisiaco, el que era inaceptable para el griego, así más, sobre el que pone un velo de sentido, el velo apolíneo, ¿no? Para poderlo aceptar, manejar, comprender, vivir, ¿no? Vivir dentro de ese mundo. Este velo de ficciones que ponemos sobre él, una de estas ficciones fue la cristiana, que tenía todas estas ventajas que ya nos dijo Nietzsche, pero que tenía, entre otras, la desventaja de la búsqueda de la veracidad. Esta búsqueda de la veracidad nos lleva a poner en duda nuestra hipótesis cristiana y con ella toda otra hipótesis o toda otra ficción con el que cubríamos este velo. Entonces, ese es el segundo nihilismo, digamos, el nihilismo actual, el nihilismo europeo, podríamos decir en términos, usando la palabra de Nietzsche, ¿no? El nihilismo actual, ¿no? El que es la pérdida de fuerza de la hipótesis de mundo, de la ficción cristiana, y que esa ficción cristiana, con su búsqueda de la verdad,
se lleva entre las patas todas las demás ficciones, ¿no? Por eso, como ya dijo, dirá en el Anticristo Nietzsche, 2000 años y ni un solo nuevo Dios. O sea, ya no podemos crear dioses. Hemos perdido esta capacidad poética de crear dioses porque durante 2000 años creímos en un Dios que aparte de todo era la verdad, ¿no? Entonces nos quedamos con la verdad y hasta la verdad le sacrificamos a nuestro Dios. Y sacrificamos a eso nuestra propia capacidad de creer en otros dioses, de inventar nuevos dioses. Ya no somos como de los griegos que decía Nietzsche. Los griegos son tan artistas que son capaces de inventar a los dioses, de inventarse un poema y luego creer en esos dioses, ¿no? Decía un comediante, los griegos eran tan poetas, no lo dice así, ¿no? Pero usando la palabra de Nietzsche, son tan poetas que eran capaces de creer que los dioses estaban en una montaña que era perfectamente escalable y que nadie intentaba subir, ¿no? O sea, si los dioses viven ahí, oye, güey, pues vamos a verlos. No sé. Bueno, no exactamente, es una exageración, pero un poco es la idea, ¿no? Hemos perdido el cristianismo con su búsqueda de la veracidad, nos ha costado nuestra capacidad estética de crear sentidos. Y esa capacidad estética pues nos deja en el nihilismo actual. Pero dice Nietzsche ahora, ¿no? Dice, el hombre actual no está tan desvalido como el hombre primitivo que creó el cristianismo. La vida no es tan azarosa, no estamos decimos en México, tan a la buena de Dios, ¿no? Curiosamente, o sea, pues a lo que nos tope, a lo que pase, ¿no? Podemos medio alivianarnos. Dice, tal vez esta pérdida de valores cristianos nos permitirá reducir un poquito nuestras necesidades, ¿no? No necesitamos un antídoto tan fuerte, digamos, que crea que el ser humano es el señor de la creación, es la imagen de Dios, es el señor de todo, ¿no? Tal vez vamos a decir, bueno, es un animal entre otros, ¿no? Todo está pleno de sentido y todo pasa dentro del plan de Dios. Bueno, el mundo es en general noble y si hay problemas, ¿no? Nadie los va a negar, ¿no? El sufrimiento es inevitable, ¿no? O sea, no, digo, podríamos ser, ¿no? Que esta ruptura del antídoto o esta pérdida de fuerza del antídoto cristiano nos abra a aceptar hipótesis más moderadas, porque al final Dios o el Dios cristiano, el Dios teísta, dice Nietzsche, es una hipótesis demasiado extrema, ¿no? O sea, cuando de veras está muy cabrón todo, cuando de veras estamos arrojados al primer nihilismo primitivo, al primer ser humano que su vida es completamente incierta, que está azotado por enfermedades y por depredadores y por el hambre y por la inseguridad de que se sequen las bayas que come y que entonces se muera de hambre, o que cambie el clima en cualquier momento, o que haya un temporal, o que lo que sea. O sea, pensemos en esta imagen del Neandertal, ¿no? Y su vida tan incierta, ¿no? Y reconocemos entonces, ¿no? Pues que necesitara inventar la idea de que Dios lo amaba, ¿no? Decía George Carlin, ¿no? Decía, Dios domina dioses y galaxias y universos y los creó todo, y aún así te ama a ti, ¿no? A ti, Emiliano, a ti te ama, ¿no? Y te está pensando en ti, ¿no? Como lo dicen los cristianos, ¿no? Actuales, ¿no? La historia está de las huellas en la arena, ¿no? O sea, caminé en el desierto y vi que no solo estaban mis huellas, ¿no? Entonces estaba Dios, ¿no? Y dice, Dios, que yo te venía cargando. Güey, neta, alguien creó el universo y aparte te viene cargando a ti tus pedos, ¿no? O sea, está preocupado porque no te hace caso Juanito, está preocupado porque no te puedes comprar tu Zuru, o sea, no estamos ridiculizando, claro, las creencias de nadie. Mi punto es que vean lo extrema que es esa hipótesis, ¿no? El extremo valor que tiene que agregarle a la vida humana, ¿no? Dirá Nietzsche, el tamaño de estas hipótesis es el tamaño de los vacíos que tienen que llenar, ¿no? Dice Nietzsche, ya ese vacío no es tan grande, ya la vida no es tan insegura, no es tan incierta, como para que creamos que de veras a Dios le preocupa qué equipo de fútbol gane, ¿no? A lo mejor puede aceptar una reducción de nuestro valor, una reducción del sentido del mal, una reducción de la hipótesis de Dios, ¿no? Piensa Nietzsche. Seguimos a parágrafo 4, ¿no? Dice Nietzsche, pero las posiciones extremas no son sustituidas por posiciones moderadas, sino por posiciones extremas posiciones otra vez extremas, pero inversas. Y así la creencia en la absoluta inmortalidad de la naturaleza, en la falta de finalidad y en el sentido, es el afecto psicológico necesario cuando ya no se puede sostener la creencia de Dios,
en orden esencialmente moral. El nihilismo aparece ahora no porque el displacer de la existencia sea mayor que antes, sino porque se desconfía en un sentido del mal e incluso de la existencia. Ha sucumbido una interpretación, pero puesto que era considerada como la interpretación, parece como si no hubiera absolutamente ningún sentido en la existencia, como si todo fuera en vano. Énfasis en vano, ¿no? Entonces, el nihilismo moderno se puede entender como el en vano, que todo es en vano, todo es para nada, todo da igual, ¿no? Dice Nietzsche, lo malo es que no puedes pasar de creer en todo es verdad, todo tiene sentido, a decir, bueno, algo tiene sentido, hay una dosis de azar en el mundo, una dosis de contingencia, bueno, si algunas cosas pasan porque sí, no sabemos todo, no hay alguien que gobierne todo, pero bueno, ahí vamos, no hay bronca, ¿no? No, o sea, o creemos que Dios lo domina todo, que Dios lo controla todo, o no creemos en absolutamente nada, ¿no? Y pasamos o todo tiene sentido, que es la hipótesis extrema, o la hipótesis extrema en sentido contrario, nada tiene sentido, el en vano del nihilismo moderno, ¿no? Continúa Nietzsche, ¿no? Dice, la duración acompañada de un en vano, sin meta, sin fin, es el pensamiento más paralizante, en especial cuando además se comprende que uno está siendo burlado y sin embargo no tiene poder de no dejarse burlar, ¿no? Aquí empieza entonces Nietzsche la idea del eterno retorno y va a dar unos abordajes más bellos de la idea del eterno retorno en los siguientes dos fragmentos, ¿no? O sea, parece que todo tiene sentido. Pensar que el mundo no tiene sentido en general, ¿no? Es una cosa insoportable, ¿no? Recuerden, ¿no? Les recomiendo sobre esto, una película de José Mujica, Coffin Joe, el maravilloso Coffin Joe, el gran cineasta de terror brasileño, ¿no? José Mujica Marin, ¿no? Que se llama En la noche poseeré tu alma, ¿no? Está en YouTube, ampliamente recomendada. Porque todo el tema de Coffin Joe, de Mujica Marin, ¿no? Es que Mujica Marin es un enterrador que es bueno, o sea, salvedades, ¿no? Obviamente es una película de terror, no hay que tomarla tan en serio, ¿no? Pero es una especie de nietzscheano, ¿no? De alguien que se tomó muy en serio algunos textos de Nietzsche y que entonces toda su vida es hacer afrentas a lo religioso, ¿no? O sea, si es Semana Santa, pues come carne el güey, ¿no? Y si es no sé qué, o sea, todo lo que está prohibido lo hace, ¿no? Digamos, bueno, exagerado, ¿no? Este personaje, ¿no? Y toda la gente del pueblo no manejar que Coffin Joe no coma carne en Semana Santa, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y entre ellos tiene un episodio en que se enfrenta con Dios, ¿no? En un monólogo buenísimo, porque aparte, pues la película casi depende solamente en él, que también la dirige, por cierto, y discute, ¿no? O sea, si Dios es cierto, si Dios existe, lo reto a que me fulmine en este momento, ¿no? Y entonces corre y va recorriendo su casa, buenísima la película y la escena icónica del terror latinoamericano, ¿no? Pero, no sé por qué recordé a Coffin Joe, ¿no? No importa, bueno, está la recomendación de la noche, con que sí, Rubén, ahí se ve tu filiación. Hubo un indulto católico hace algunos años, sobre todo para América Latina, que decía algo así como, o sea, sabemos que no hay comida, si pueden comer solo carne, cómanla, ¿no? O sea, hagan lo que, o sea, digamos, no dejen de comer carne porque, o sea, no dejen de comer porque solo hay carne, ¿no? Entonces, si solamente hay carne para comer bueno, coman, ¿no? Un poco un indulto pues, respondiendo a las necesidades de América Latina. Curioso, ¿no? Pero bueno, en fin, seguimos con Nietzsche. No me dejen distraerme, ¿no? 6 y 7 sobremanera interesantes. Dice, pensemos este pensamiento en su forma más terrible. La existencia tal como es, sin sentido y sin meta, pero retornando
inevitablemente sin un final en la nada, el eterno retorno. Aquí está una definición explícita del eterno retorno, ¿no? Pensar este pensamiento de forma más terrible, o sea, es una hipótesis. El eterno retorno es una hipótesis, es un ejercicio de pensamiento, digamos, ¿no? O sea, no hay que pensarlo como un factum burdo en que Nietzsche cree que de veras todo se repite, ¿no? Dice, es un ejercicio de pensamiento. La existencia tal como es, sin sentido y sin meta, pero repitiéndose inevitablemente sin final en la nada, el eterno retorno. Esta es la forma más extrema de nihilismo, la nada, lo carente de sentido eternamente. Nada tiene sentido para siempre por infinitos siglos de los siglos. Dice, forma europea del budismo, la energía del saber y de la fuerza nos obliga a una creencia tal. Es la más científica de todas las hipótesis posibles. Negamos los fines últimos. Si la existencia tuviera un uno, tendría que haberse alcanzado. No sé, o sea, espero hacerle justicia al viejo, ¿no? Pero, no sé, estas frases muestran la pluma finísima y la penetrante sabiduría de Nietzsche, ¿no? O sea, si la vida tuviera un fin, ya habría venido ese fin, ¿no? Si este mundo fuera hacia algún lado, ya tiene millones de años, ¿no habríamos llegado ya? O sea, si fuéramos a llegar a algún lado, ya habríamos llegado, güey. O sea, ¿no será que no estamos yendo a ningún lado? ¿No será que todo esto no va, es para nada, ¿no? Si de veras Jesús fuera a volver, no habría vuelto ya. Iba a volver a luego a los 100 años, luego a los 1000, luego a los 1500, luego a los 2000, ¿qué? Ahora a los 3000. Si fuera a pasar algo, ya hubiera pasado, ¿no? Si hubiera un fin en este mundo, ya se hubiera alcanzado. ¿Y por qué se tenía que alcanzar en la época de los humanos? ¿Por qué no se alcanzó en el precámbrico, no? Tal vez en el precámbrico se alcanzó el fin y desde ahora solo estamos en un epílogo infinito de este mundo, ¿no? Pero fíjense, Nietzsche sigue pensando que es solo una hipótesis, es un ejercicio de pensar, ¿no? Pero es un ejercicio de pensar, dice, la forma europea del budismo, que es llevar el nihilismo, piensa Nietzsche, al límite, ¿no? Pensar que nada tiene sentido para siempre, ¿no? Y ahí vemos la conexión ahora entre nihilismo y eterno retorno, ¿no? Continúa Nietzsche, ¿no? Entonces eso leo, como decía Schopenhauer, ¿no? Una infinidad de tiempo ya aconteció. ¿Por qué pensamos que terminará con nosotros? Perfecto, muy buena, ilustrando, muy buen ejemplo con Schopenhauer, ¿no? Y vemos cómo, siguiendo más allá del bien y del mal, ¿no? Lo que está haciendo Nietzsche es llevar al extremo el pesimismo de Schopenhauer, ¿no? ¿Y qué si de veras esto no va a ningún lado? Y va Nietzsche incluso a negar que podamos apagar la voluntad, ¿no? O sea, esta voluntad en conflicto consigo misma, que en su balance siempre es más el dolor que el placer, y que no va a ningún lado, que no tiene tiempo, que no tiene antes ni después, que vive en un eterno mediodía, es infinita. No hay forma de salir de eso. Solo es eso. Es lo único que hay. Dice Nietzsche, es el pensamiento más paralizante, ¿no? Si esto es así para siempre, pues ¿qué? O sea, todo lo que hagas vale madres, ¿no? O sea, no va a haber compensación, ni paraíso, ni castigo, ni nada, ¿no? Ni nada, ¿no? Continúa. O como dijo Lynchy, ¿no? El maestro Zen, bueno, Chan, del siglo VIII era Lynchy, chino, ¿no? Decía el maestro Lynchy, tontos monjes que practican y se cortan el pelo y meditan los sutras y hacen meditación y que se hacen muchas penurias y no comen y todo, y se quieren ir al nirvana. Dice, como si el nirvana fuera un lugar. O sea, ¿a dónde vas a ir, güey? O sea, y si te sales de este mundo, ¿a dónde vas, no? Curiosamente, les comparto un chisme, ¿no? Saben, tal vez no lo sepan, pero chisme. La facultad tiene seminario de profesores, ¿no? Que hemos hecho muchos esfuerzos. O sea, han hecho muchos esfuerzos, yo no los he hecho, la verdad. Soy un pésimo ejemplo de profesor. Pero varios colegas, Elizabeth en su momento, ahora mi queridísimo colega Sebastián Lomelí está llevando el seminario de profes, ¿no? Y ahora está haciendo ser temático, ¿no? Entonces este lunes hubo una discusión sobre tecnologías y efectividades durante el COVID, ¿no? Desde la filosofía. Y discutíamos, ¿no? Yo quise sacar a relucir la discusión sobre el ciberespacio y el problema de habitar el ciberespacio, que es una discusión que me interesa mucho. Y bueno, ¿no? Un poco fue un tema de discusión, aunque nadie mencionó que lo dije yo, porque nadie sabe mi nombre, ¿no? Porque soy un alumno imberbe que está haciendo la de profesor, según, ¿no?
Entonces, nadie se había acordado cómo me llamo, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y salió esa discusión, ¿no? Y decían, bueno, es que ese otro mundo virtual, ese otro mundo, ese otro mundo. Y yo dije, no, espérate, güey, o sea, como dijo Lynchy, no hay otro mundo. El mundo es todo. ¿A dónde te vas a ir si sales del mundo? ¿Qué hay aparte del mundo? ¿No? No en sentido, claro, astronómico, sino en sentido, digamos, hermenéutico, fenomenológico. ¿Qué hay después del mundo? ¿Qué hay afuera del mundo? ¿No? Lynchy decía algo parecido, ¿no? O sea, ustedes meditan como si fueran a salir del mundo, ¿no? O sea, como si vas a hacer esa zen y un día te va a sacar Buda de este mundo y te vas a ir a vivir con Buda quién sabe dónde, ¿no? O sea, no hay otro mundo, decía Lynchy. O sea, es este mundo. Lo único que logra la práctica es captarlo de una forma distinta, digámoslo así, ¿no? Es percibirlo desde otra afectividad, desde otro temple de ánimo y con ello, pues vivirlo diferente, ¿no? Decía Lynchy, mejor no hacer nada. Un poco en ese tono vemos, va a seguir Nietzsche, ¿no? Dice, se comprende entonces, para apartado 7, se comprende entonces que se aspira aquí a una antítesis del panteísmo, porque todo perfecto, todo divino, eterno, obliga también a creer en el eterno retorno. Pregunta, junto con la moral, ¿se vuelve también imposible esta posición panteísta afirmativa respecto de todas las cosas? En el fondo, solo ha sido superado el Dios moral. ¿Tiene sentido pensar un Dios más allá del bien y del mal? ¿Sería posible un panteísmo en este sentido? Sacamos del proceso la representación del fin y afirmamos a pesar de ello el proceso. Esto ocurriría así dentro del proceso en cada momento. Esto ocurriría así dentro del proceso. En cada momento del mismo se alcanzará algo y siempre lo mismo. Spinoza conquistó una posición afirmativa así en la medida en la que cada momento tiene una necesidad lógica y con su instinto lógico fundamental triunfó sobre una constitución tal del mundo. Entonces, vemos aquí, bueno, veo sus preguntas y luego glosamos esto, ¿no? ¿Por qué sería como un budismo europeo? No conozco mucho de budismo, o sea, el retorno es la forma europea del budismo. Sí, para Nietzsche el budismo es, digamos, ¿no? O sea, no lo define nunca, ¿no? Pero sobre todo va a hablar mucho de budismo en fragmentos póstumos. Obviamente llama la atención que va a seguir un poco la pista del maestro Schopenhauer, ¿no? De voltear a esas tradiciones para ver de qué otra forma se pensó el nihilismo, la nada, todo esto, ¿no? Claro, hay que entender también que lo que era el budismo para Nietzsche o para Schopenhauer es muy distinto a lo que entendemos hoy porque pues la más de las fuentes no eran accesibles para ellos, ¿no? O sea, había ya muchos estudios de indología, por supuesto, ¿no? Había muchos especialistas indólogos que conocían las tradiciones de la India. Empezaba a abrirse un poco China, un poco tal vez hasta textos de Japón. Casi no, porque Japón todavía acababa de abrir sus fronteras. Difícilmente. Es en el siglo XX que personajes como Suzuki van a viajar a Estados Unidos e introducir varias ideas del budismo y de las tradiciones de Extremo Oriente a Occidente, ¿no? Vamos a hablar de eso, la sesión sobre budismo, sobre filosofía japonesa. Pero su idea general es que el budismo era la confrontación con la nada, digamos, ¿no? La confrontación con el sinsentido. Igual que lo era para Schopenhauer en un sentido, ¿no? O sea, el budismo, piensa Schopenhauer, o vimos un poco en Mundo como Monta y Representación, era el reconocimiento de la representación como una ficción que cubría un fondo sin sentido de la realidad, el reconocimiento de que la realidad última es un desear sin sentido y en última instancia una vía para salir de ese mundo del desear, ¿no? Un poco una lectura de las 4 nobles verdades, la vía del sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo, hay una vía para librarse del sufrimiento y esa vía es el noble octuplo camino o es la enseñanza de Buda, digamos, ¿no? Un poco esa idea, ¿no? La tiene Schopenhauer y ahora Nietzsche tomó una idea parecida de que el budismo es esta confrontación con nada tiene sentido, ¿no? Con el sinsentido de la realidad de la existencia, ¿no? Con la nada, que es el sinsentido para Nietzsche, ¿no? Entonces, eso es budismo para Nietzsche y por eso el eterno retorno es nihilismo europeo, porque es la confrontación última con el sinsentido de la existencia para el europeo, ¿no? Ahora, bueno, glosando un poco este apartado 7, ¿no? Sobremanera bello, ¿no? Y volviendo a la pregunta de ¿era Nietzsche ateo? Ahí está el Dios de Nietzsche, ¿no?
es el Dios de Nietzsche, ¿no? El Dios de Nietzsche es un Dios panteísta, dice, leemos otra vez, ¿no? Se comprende entonces que se aspira aquí a una antítesis del panteísmo, ¿no? Porque todo perfecto, divino, eterno, obliga también a creer en el eterno retorno, ¿no? Esta primera oración no es clara. A mi parecer se refiere a que el cristianismo pretende entonces que se aspira aquí a una antítesis del panteísmo. Porque aceptar el panteísmo, todo perfecto, todo divino, eterno, o sea, todo es Dios, todo tiene su perfección, es aceptar también el eterno retorno. Entonces, todo el mundo como es como debe de ser. Pensémoslo, claro, no lo vimos en el curso, discúlpenme, no podemos verlo todo, pero seguro ya lo han visto en otras clases, o lo conocen por sus propias lecturas, o lo conocerán en algún momento de su vida. Spinoza, ¿no? En el fondo Spinoza cree eso, ¿no? O sea, si el mundo está gobernado por la necesidad de Dios, el mundo es Dios y todo, Dios es el fundamento del mundo y el mundo es la expresión de Dios, digamos, ¿no? Sus afecciones. En el fondo, todo lo que pasa es expresión de Dios y como es, está bien. Entonces, va a negar, por ejemplo, Spinoza que haya libertad, ¿no? O sea, realmente la libertad, no es que la niegue, solo está mal entendida. Dice Spinoza, la libertad no es una cosa de que tú elijas una cosa u otra, porque lo que va a pasar es lo que tiene que pasar, porque es lo que Dios, es Dios, la expresión de Dios, ¿no? O sea, si te atropella un coche, si se muere tu gato, toco madera y de nada, perdón, no, es parte de Dios, es una expresión de Dios. Dios se expresa con la muerte de tu gato, Dios se expresa con que a tu tío le dé COVID, Dios se expresa con que, ¿no? O sea, entonces solamente puede cambiar tu perspectiva ante eso, pero no puedes decir, no, ahora que no se muera de COVID, ahora que no se muera mi gato, ¿no? Un poco así, claro, caricaturizando a Spinoza, ¿no? Entonces, piensa Nietzsche, ¿no? Entonces, aceptar el panteísmo es aceptar el eterno retorno, que el mundo como es ya, no va a ningún lado, es ya el fin, digamos, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene eso? Dice Nietzsche, ¿no? Dice en el fondo, han sido superado el Dios moral, o sea, el Dios cristiano, Dios teísta, ¿no? Podemos pensar un Dios más allá del bien y del mal, ¿no? Dice, ¿sería posible un panteísmo en ese sentido? Sacamos del proceso la representación de fin y afirmamos, a pesar de ello, el proceso. Esta frase es preciosa. ¿Podemos quitarle al mundo su finalidad y afirmar aún así el proceso? Es otra forma de decir eterno retorno. Podemos decir, no hay un paraíso, no hay un plan ulterior, no está Dios cargándome en la arena, preocupado porque no me compro mi suru o porque Juanito no me pela. Y aún así, no, todo lo malo que me ha pasado no es por algo, no soy un guerrero que Dios está probando, no es, me evitó un mal superior, no, todo ha sido porque sí, y aún así, este mundo es Dios, este mundo es sagrado, es divino. ¿Podemos hacer esa afirmación? Puedo decir, este mundo no va a ningún lado, es sufrimiento, dolor, enfermedad, tedio, y claro, felicidad, placer, gozo, amor, cariño, desengaño, envidia, todas estas pasiones, ¿no? Es un edificio de esas pasiones, una contienda infinita de esas pasiones que no va a ningún lado, que no gana nada, que no hace nada por ti, y aún así es divino, y aún así es sagrado. Negamos el fin, pero afirmamos el proceso. ¿Qué pasaría si negáramos el fin, pero afirmamos el proceso? Dice, esto ocurre si dentro del proceso, a cada momento del mismo se alcanza algo y siempre lo mismo. Si te dijera, ¿cuál es el fin de la creación? ¿Cuál es el fin de los infinitos? Que siempre es kalpas, ¿no? Perdón, es costumbre budista, ¿no? Lapsos de tiempo muy largos y los infinitos milenios y millones de años, ¿no? ¿Para qué fue todo esto? ¿Para qué tantas guerras? ¿Para qué tanta muerte? ¿Para qué tanta enfermedad? ¿Para qué se chocó el Hindenburg? ¿Para qué los leprosos fueron marginados en las islas de Hawái? ¿Para qué China invadió Manchuria? O sea, ¿para qué pasó todo esto, no? ¿Cuál fue el fin? ¿A dónde va todo? Si pudieras decir, este momento era el fin. Y no te dijeran, ¿cuál?
Cuando estás dando clase y volteaste a un lado. No, 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 Este era el fin de toda la creación, todo el dolor de la cebra que se la comió la leona, de el protopez que nadó por los mares del Precámbrico, lo que sea, ¿no? Todo era para esto, para este instante. Y siempre se alcanzó este instante, ¿no? No voy a decirlo Nietzsche, ¿no? Pero es un culto a la hora, al instante, ¿no? Este mundo como es ya es perfecto. Ya es todo lo que se iba a alcanzar. No va a ningún lado. No vamos a ganar nada. No va a haber una compensación. No va a haber una salvación, ¿no? Y esto nos recuerda a lo que decíamos al final de la clase pasada, ¿no? A la idea de Kundera en la insoportable levedad del ser, ¿no? Todos los broncas que tuve, todas las broncas que tuvimos y por qué me viniste a buscar, por qué decidimos irnos a vivir juntos, por qué descubriste mis infidelidades, por qué decidí firmar, no me convenciste de firmar esa carta, por qué perdí mi práctica médica, por qué ahora tenemos que dejar Praga, por qué tenemos que vivir ahora en el campo, trabajo de chofer de camión, por qué todo eso solo fue para que bailáramos ahorita en esta fiesta del pueblo, ¿no? O sea, todo ese dolor, ese sufrimiento fue para alcanzar este fin. Y siempre es el mismo fin. O sea, ahora, este instante, ¿no? Esa es la religión de Nietzsche, ¿no? Ese es lo que se llama en Nietzsche, ¿no? Y que es el gran tema olvidado por varios, sobre todo por Heidegger, ¿no? En Nietzsche, ¿no? Es el decir sí, el amor fati, ¿no? El sí de nuevo, el que se repita de Nietzsche, ¿no? El di capo, ¿no? O sea, sí, este mundo como es perfecto. Como ha sido perfecto, ¿no? Dice, volviendo, ¿no? Algunos de ustedes, ¿no? ¿Con quién refería a Eckhart, ¿no? Dice Eckhart en Los Pobres de Espíritu. ¿Qué Los Pobres de Espíritu? Creo que sí en Los Pobres de Espíritu. No. Creo que sí en Los Pobres de Espíritu. No los sermones, dice Eckhart. Dice, volver a ese fondo donde Dios y yo somos uno y donde fui lo que quise y quise lo que fui. Este mundo es lo que yo quise. Yo quise que fuera así, ¿no? Ese sería el amor fati nietzscheano, el sí al mundo, el sí a la vida nietzscheano, ¿no? El Dios de Nietzsche, el Dios panteísta que no va a ningún lado y que el mundo como es perfecto y que lo aceptamos y lo adoramos, aún si, así como es, se fue a repetir hasta el infinito. El presente absoluto, sí, ¿no? Y no en vano, ¿no? El autor favorito de Nishitani es Nietzsche, ¿no? Cuentan que cargaba siempre a donde viajaba su copia de Así habló Zaratustra, ¿no? Ese mismo fin también habla de propósito. Si todo tiene propósito, si todo es así, entonces el nihilismo no lo es tanto. Sí, si te das cuenta, estamos caminando hacia la idea nietzscheana, al final la posición nietzscheana, que es aceptar una reducción significativa del valor de la vida, del hombre, del fin, de todo, ¿no? O sea, no aceptar sin sentido, sin más, porque nos paralizaríamos, ¿no? O sea, no haríamos nada. Pero aceptar hasta un punto, bueno, como sea, está bien, ¿no? Este mundo como sea, está bueno, está bien, ¿no? Pero decir que el mundo tal como es perfecto, es de igual forma una ficción, pero que afirma de modo absoluto nuestra voluntad, de tal modo que desearíamos el eterno retorno, efectivamente, ¿no? O sea, este mundo no es nada. O sea, este mundo no es perfecto, no es imperfecto, no tiene un fin, no es sin fin. Solo está ahí, güey. O sea, no, o sea, estamos aquí porque un ser omnisciente nos insertó dentro de un plan complejísimo, o somos una casualidad de un planeta que está a una distancia exacta de una estrella, y entonces las erupciones volcánicas y chingada, no sé, ¿no? O sea, solo estamos, ¿no? O sea, va esto a algún lado, ¿no? Esta es una idea, otra vez estamos tocando muchos temas de budismo, no es casual, vamos ya hacia esa parte del siguiente semestre, ¿no? Del curso, ¿no? No es casual que una de las ideas típicas del budismo es la idea de que la distinción entre bueno y malo es una cosa humana, ¿no? O sea, el mundo solo es, ¿no? No es bueno, no es malo, ¿no? Dice el Tao Te Ching, ¿no?
la naturaleza no es sensible, no es no se conmueve, trata a todos como perros de paja, ¿no? El perro de paja es un ejemplo muy bello, ¿no? Este es el fragmento 6, creo, del Tao Te Ching. Dice, el perro de paja es una especie, es como una piñata, o sea, es una ornamenta de un perro que se hace para una festividad y se lo lleva a pasear por el pueblo y ahí el perro de paja es lo máximo y el perro de paja para acá, el perro de paja para allá y al final de la fiesta lo queman, ¿no? Entonces, dice el Tao Te Ching, así es la vida, así es el mundo, la naturaleza no se conmueve, nos trata como perros de paja, o sea, nos adora y nos destruye a la vez. O sea, nos lleva a la cima del placer contemplativo y del amor y del placer gastronómico y sexual y el gastrónomo aleroso se vuelve el amante voluptuoso, como decía Homero Simpson, ¿no? O sea, nos da lo mejor, ¿no? Y también nos da cáncer y nos da COVID y nos da SIDA y nos morimos con Alzheimer y desoxigenados y nos lleva a la tristeza bien feo, ¿no? Las dos cosas. Nos trata como perros de paja, ¿no? Imagen muy bella el Tao Te Ching, ¿no? Y va mucho en esa consonancia con lo que dice Nietzsche, ¿no? O sea, el mundo, claro, afirmar el mundo como es una interpretación, porque, pues, insisto, el mundo solo es, ¿no? Somos los seres humanos los que para vivir en él lo tenemos que dotar de interpretaciones, ¿no? Si no, si fuéramos a ver el mundo como es, pues ¿para qué escribir sobre él, ¿no? O sea, habría, como diría otra vez el budismo, ¿no? El que apunta al dedo, a la luna con el dedo, corre el riesgo de que se vea el dedo y no se vea la luna, ¿no? O sea, ver el mundo como es, sin interpretaciones, ¿no? ¿Cómo ponerle palabras y es interpretarlo, ¿no? O sea, eso, ¿no? Continuamos ya para ir terminando esta glosa extensa del nihilismo europeo, ¿no? Vamos a avanzar un poco más rápido, ¿no? Parágrafo 8 va a hablar de los rasgos de carácter fundamentales, ¿no? Cómo la gente con un carácter adecuado va a ser capaz es capaz de aceptar esto y la gente que no lo tiene, no, ¿no? Aquí entra otro tema típico en Nietzsche, que seguro ya se ha preguntado por qué no se ha dicho, que es el Übermensch, ¿no? El hombre del futuro, ¿no? El hombre de más allá o el superhombre, como se le suele llamar, ¿no? Que es justamente el que puede aceptar el eterno retorno, ¿no? Parágrafo 9. Otro tema de genealogía de la moral, ¿no? Descubrí que te he hecho la voluntad de verdad, este deseo cristiano de la búsqueda de la verdad, él mismo es una expresión de la voluntad de poder, ¿no? Que hasta la moral cristiana es el deseo del esclavo de imponer su dominio, ¿no? Es una forma de voluntad de poder, tal vez dice una de las más extremas, ¿no? Tal vez es momento de abandonarnos al valor cristiano y decir, dice, parágrafo 10, más bien a la inversa, no hay nada en la vida que tenga valor fuera del grado de poder, suponiendo precisamente que la vida misma es voluntad de poder. La moral protegía del nihilismo a los malparados, atribuyendo a cada uno un valor infinito, un valor metafísico, e integrándolo a un orden que no concuerda con el poder y la jerarquía mundanas. Predicaba la sumisión, la humildad, etc., suponiendo que sucumba la creencia en esta moral, los malparados tendrán ya su consuelo y sucumbirán, ¿no? Entonces va a pensar Nietzsche en una especie de selección natural, ¿no? Dice, ¿cómo sucumben los malparados, la gente que no puede aceptar esta reducción de valor? Dice, autodestruyéndose, ¿no? Dice, síntomas, ¿no? Está la autodestrucción de los malparados, la autovivisección, el envenenamiento, la embriaguez, el romanticismo, sobre todo la necesidad instintiva de acciones con las que convierte a los poderosos en enemigos mortales, como si crearan ellos mismos sus verdugos. La voluntad de destrucción es la voluntad de un instinto aún más profundo, del instinto de autodestrucción, de la voluntad de la nada, ¿no? Esta idea de volver a los poderosos sus verdugos, ¿no? Luego 13, ¿no? Dice, no es que la penuria haya aumentado, al contrario, Dios, la moral, la resignación, eran remedios a niveles profundos y terribles de miseria. El nihilismo activo aparece en condiciones relativamente mucho más favorables. Ya se
Ya el hecho de que se sienta la moral como algo superado supone un grado bastante elevado de cultura espiritual. Esta, a su vez, un relativo bienestar, un cierto cansancio espiritual que la larga lucha de opiniones filosóficas ha llevado hasta su esperanzado escepticismo frente a la filosofía, caracterizada también a la clase que en ninguna manera baja de estos nihilistas, ¿no? Ahí está, esa es un poco la posición de Nietzsche, ¿no? Lo que él llama el nihilismo activo, ¿no? El nihilismo pasivo es el que se queda frente a este sinsentido y se desespera, ¿no? El nihilismo activo es el que lo asume y intenta hacer sentido de él, ¿no? Quien construye nuevos valores dentro de esta pérdida de los valores, ¿no? Mientras que el nihilismo pasivo se queda flotando en esta desvalorización, esta pérdida de valores supremos, ¿no? Y dicen, lo que decían, no es que la penuria haya aumentado, ha disminuido, ¿no? O sea, la vida ahora es más fácil que antes, es menos incierta, entonces es momento de reducir nuestro valor, ¿no? Y luego dice, ¿qué quiere decir malparados? Ante todo, fisiológicamente, ya no políticamente. El tipo menos saludable de Europa en todas las clases es el terreno del nihilismo. Dice, el valor de una crisis así es que está en que purifica, ¿no? Dice, naturalmente, estas fuerzas, esta jerarquía de fuerzas que Nietzsche piensa entre los malparados y el Übermensch, o la gente del futuro, digamos, el último hombre y el superhombre en términos de Así habló Zaratustra, no es una cosa de jerarquías sociales, piensa Nietzsche. O sea, no es que ahora como se quiere a veces con este darwinismo social que se le quiere imponer a Nietzsche, ¿no? Que ahora los ricos son los mejores adaptados, los más fuertes y los que tienen que imponerse, ¿no? Esta idea de Nexum, ¿no? Los que están a la cima de la realidad es porque en el penthouse de la realidad, ¿no? Emiliano Salinas y demás, ¿no? Es porque son mejores, son más fuertes, más listos, más cabrones, más chidos. Y los que somos pobres, marginados, y vivimos a la quincena, ¿no? Es porque somos débiles, enfermos. No, Nietzsche no cree eso. Nietzsche cree que hay débiles y hay fuertes en todas las clases sociales, ¿no? Y que no hay no es decisión de clase, sino de fuerza, de capacidad de aceptar esta valorización, ¿no? Sigue y ya, ¿no? Bueno, sigue sobre este tema y remata el 16. ¿Cómo pensará un hombre así el eterno retorno? ¿No? En fin, ¿no? Ahí está. Este recorrido por el nihilismo europeo, este intento de Nietzsche de explicar qué es el nihilismo, ¿no? ¿Qué es el nihilismo en Nietzsche? La confrontación con el sinsentido del mundo. Hay un nihilismo primitivo, que es el hecho de que el mundo de hecho no tiene sentido y que el ser humano debe dotarlo de sentido, y hay un nihilismo moderno, un nihilismo europeo, un nihilismo actual, que es que el cristianismo en su búsqueda de veracidad se ha autosaboteado como una interpretación ficticia y nos ha llevado a dudar de toda interpretación ficticia, y entonces sentimos como que nada tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es la salida de Nietzsche? Una reducción del valor del hombre, del sentido del mundo, una hipótesis más moderada, medida con la regla del eterno retorno, ¿no? ¿Qué es la regla del eterno retorno? Si podemos negar el fin del mundo y aún así afirmar su proceso. Quienes puedan aceptar eso es el superhombre, es el hombre del mañana, que viene. Y el último hombre es el que se queda ya pasmado ante el sinsentido de nada tiene sentido, del nihilismo pasivo, ¿no? Ahí está estos temas de Nietzsche, ¿no? Ya para o sea, me hubiera gustado más que viéramos Les voy a leer ya última cosa que vemos en la clase, porque es mis pasajes favoritos y que es el tema del curso, ¿no? Que es el tema de la sustancia. Vamos a leer dos pasajes de Ocaso de los ídolos. Este texto es de septiembre de 88, o sea, de lo último que Nietzsche escribe antes de perder, a 3 meses antes del incidente de Turín, ¿no? Y de quedar discapacitado, de perder la cordura, ¿no? Entonces, de sus últimas obras, ahí va, ¿no? Leemos de La razón en la filosofía, parágrafo 1. Dice, me pregunta usted qué cosas son idiosincrasia en los filósofos. Por ejemplo, su falta de sentido histórico,
su odio a la noción misma de devenir, su egipticismo. Los filósofos creen otorgar un honor a una cosa cuando la deshistorizan, su especie aterni, desde la perspectiva de lo eterno, cuando hacen de ella una momia. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales. De sus manos no salió nada vivo, nada real. Matan, rellenan de paja. Esos señores idólatras de los conceptos, cuando adoran, se vuelven mortalmente peligrosos para todo cuanto adoran. La muerte, el cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento son para ellos objeciones, incluso refutaciones. Lo que es no deviene, lo que deviene no es. Esta idea este es el tema de mi tesis fue el tema de mi tesis de maestría. Justo esta frase. Lo que es no deviene, lo que deviene no es. ¿Qué está diciéndonos? Nietzsche dice, ¿qué es idiosincrasia en los filósofos? O sea, ¿qué cosa caracteriza la filosofía? ¿Qué creencia tienen los filósofos durante milenios? Lo que es no deviene, lo que deviene no es. La idea de que las cosas que no cambian son mejores que las que cambian. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que está vivo cambia. Entonces, para que la filosofía pudiera asequirlo, llevarlo a su mundo ideal, había que matarlo. Había que convertirlo en momia. Y había que convertir la guerra de pasiones en amor, en odio, en el árbol, ¿no? Había que crear la idea árbol de la guerra de pulsiones constante de procreación y destrucción que es, el efecto es el árbol, ¿no? O sea, hay que crear el concepto árbol. Y dice Nietzsche, crear conceptos es crear momias, ¿no? Momificar los sentidos, ¿no? Entonces va a decir Nietzsche, va a listar varias cosas que piensa que son idiosincrasia en la filosofía, ¿no? Ahí está una, ¿no? La idea de que es más valioso lo que cambia que lo que no cambia. El problema es que en la medida que la filosofía valora más lo que no cambia, pierde todo lo vivo, toda la experiencia. La experiencia es cambiante. Entonces la filosofía solo tiene conceptos, no tiene experiencias, no tiene nada vivo, piensa Nietzsche, ¿no? Sigue segunda idea, que es idiosincrasia, dice Nietzsche, que los sentidos mienten. Dice, los sentidos no mienten, los sentidos se dicen a sí mismos, ¿no? O sea, se ve, se huele, se siente, eso es, no es falso. La mentira le agrega el juicio, piensa Nietzsche, ¿no? Que hacemos sobre esto que vemos, ¿no? Cuando decimos que es algo, que es otra cosa, es ahí donde entra el tema, ¿no? Luego el párrafo 3, el ejemplo de la nariz, dice, el sentido más amado debería ser la nariz, ¿no? Más que la vista, ¿no? 4, el error de confundir lo último con lo primero. El quinto, muy interesante, dice, la filosofía ha partido de la idea de que el yo es un átomo, de la unidad del yo, del atomismo psíquico, y ha proyectado esa unidad a otras cosas, y esa unidad que le proyecta a las cosas le llama substancia. Aquí está, si se dan cuenta, Nietzsche leyendo con finura a Kant, ¿no? La unidad de las cosas, la unidad del objeto, recordamos de Kant, es la unidad del yo en última instancia. Entonces es el yo el que proyecta su unidad, lo mismo que Descartes. Descartes también pensaba eso, recuerden el ejemplo de la cera, ¿no? Entonces la substancia no es más que una proyección del yo, de la unidad de la subjetividad, y esa unidad, piensa Nietzsche, es una ilusión, ¿no? Y remata con el famosísimo 6, ¿no? Vamos a ver si, ya para terminar esta sesión, el 6 es el resumen, ¿no? Luego habla de el famosísimo, todo el mundo tiene que leerlo, ¿no? Como el mundo verdadero se convirtió en fábula, ¿no? Es un recorrido de 1,5 páginas por la historia de la verdad según Nietzsche, ¿no? El mundo verdadero, sensible, accesible a los sabios, al piadoso, al virtuoso. El que vive en ese mundo es ese mundo, ¿no? O sea, el mundo verdadero como el mundo en el que estamos. El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso, ¿no? Aquí pensamos en la filosofía de una preparación para la muerte en el Fedón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La verdad, el topos Uranus, es apenas asequible en la vida, es una promesa en la muerte. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible, pero ya en cuanto pensado, un consuelo, una obligación imperativa, ¿no?
Aquí está pensando en Kant y en la cosa en sí, ¿no? El mundo verdadero, inasequible, en todo caso, inalcanzado, y en cuanto inalcanzado también desconocido, por consiguiente tampoco consolador. Eh, Aquí podemos pensar en Él dice que está hablando del positivismo, ¿no? Dice, el mundo verdadero, una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, una idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente, la idea refutada, eliminémosla. Y concluye Nietzsche con este famoso pasaje, ¿no? Hemos eliminado el mundo verdadero. ¿Qué mundo ha quedado? ¿Acaso el aparente? No, al eliminar el mundo verdadero, hemos eliminado también el aparente, ¿no? O sea, se dice mucho que Nietzsche invierte la dicotomía mundo verdadero, mundo aparente, pero mismo Nietzsche se da cuenta que no hay inversión, ¿no? O sea, si uno niega el mundo verdadero, el mundo de los conceptos, y solo se queda con el mundo sensible, pues ya no es un mundo sensible, ya es el mundo, ¿no? En fin, dejamos ahí Nietzsche. Colegas, muchas gracias por el curso. Insisto, ahorita queda un poco para preguntas y comentarios. El 11, el jueves 11 de febrero tendremos una clase extra de introducción a la filosofía japonesa. Misma hora para quienes siguen Jitsi. Igual se subirá a YouTube después. Normalmente está el viernes ya en YouTube. Les recuerdo que fechas críticas. Bueno, el 13 es el último día de clases. Y quedamos la entrega del trabajo para el 25, si no me falla la memoria, ¿no? En fin, ahí está ya el curso, colegas que siguen la clase en YouTube. Muchas gracias y quedo al pendiente de sus preguntas y comentarios y ya.